Una de las creencias más defendidas por los católicos romanos hoy día es la creencia que María nació sin el pecado original. Esta creencia dice que María nació y vivió una vida completamente sin haber cometido un solo pecado en toda su vida, aun sin haber heredado el pecado de Adán y Eva. Esta creencia no era una creencia de la primera iglesia, ni de los primeros cristianos, sino que fue declarado un dogma siglos después de la cristiandad, ya que no fue hasta 1850 que esta creencia pasa a ser un dogma dentro de la Iglesia Católica Romana, pero jamás fue una creencia apostólica y jamás fue enseñada por los primeros cristianos. Esta creencia es una falsa creencia, ya que ella se reconoció a sí misma como pecadora cuando dijo en el libro de Lucas lo siguiente: «Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». María reconoció que era una pecadora, por eso necesitó a un Salvador. Y como dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto implica que todo ser humano ha pecado, incluyendo María. Sin embargo, ellos usan ciertos argumentos para defender que María nunca pecó, pero en este video mostraremos evidencias de que aún 7 papas reconocieron esta verdad, que María pecó, y con la condición de que ellos creen que los papas son infalibles en cuestiones de doctrinas, debemos asumir que estos papas son infalibles y que María en realidad pecó. Empecemos. Número 1. El Papa Clemente IV dijo que María contrajo el pecado original. Este dijo: el pecado original también separa de Dios. Pero la Santísima Virgen fue concebida en pecado original, como muchos santos parecen decir, y se puede probar por muchas razones. Parece que la Iglesia no debe celebrar un festival de su concepción. Aquí, no estoy dispuesto a discutir, digo brevemente que una cosa es claramente: la Santísima Virgen contrajo el pecado original. La causa y la razón es esto: como concebido de la unión de varón y mujer, fue concebida a través de la pasión, y por lo tanto tuvo pecado original en cuestión, que su Hijo no tenía, porque no fue concebido de la semilla del hombre, pero a través de la respiración mística, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y por lo tanto no tener pecado original es un privilegio único de Cristo solamente. Número 2. El Papa Juan XXII dijo lo mismo que el Papa Clemente, con la única diferencia que dice que María pasó por el pecado original. Ella, la Virgen, pasó primero por un estado de pecado original, en segundo lugar por un estado de infancia al amor materno, tercero de la miseria a gloria. Número 3. El Papa Inocencio III reconoce que María pecó al decir que Eva vino al mundo sin pecado pero dio a luz con pecado, pero María fue al revés. Este dijo: Eva fue generada sin pecado, pero dio a luz en pecado. María, ella fue engendrada en pecado, pero dio a luz sin pecado. Número 4. El Papa León I, 400 a 461, dijo que solo Cristo nace sin el pecado original y cita un salmo aludiendo a que María pecó. Este dijo: y considerando que en toda concepción de la madre no ocurre sin manchada de pecado, esta, María, recibió la purificación de la fuente de su concepción. Ninguna mancha de pecado ha penetrado donde no hubo relaciones sexuales. Número 5. El Papa Gelasio I dijo: pertenece solo al Cordero sin mancha no tener pecado. Número 6. El Papa Inocencio V reconoce que María tuvo que haber pecado para que Cristo pudiera salvarla. Inocencio V, 1225 a 1276, este dijo: el primer grado es imposible, porque según Dionisio, la santidad es limpieza libre de toda contaminación, y perfecta e inmaculada, pero la inmundicia de la culpa no se expulsa sino por la gracia, actuando con gracia, como las tinieblas por la luz, de las cuales la criatura racional es objeto de la gracia. De una sola vez. El cuarto grado tampoco convenía a la Virgen, porque convenía a Juan y a Jeremías, y porque no satisfacía tan grande santidad, y ella debió demorarse en el pecado como los demás, pero Juan fue santificado en el 6º mes. Pero el tercero parece adecuada y piadosamente creíble, aunque no derivado de la Escritura, que ella debería haber sido santificada poco después de su animación, ya sea en el mismo día o en la misma hora, aunque no al mismo tiempo. Número 7. El Papa Juan IV reconoce que solo Jesús es sin pecado y que es una blasfemia afirmar lo contrario. Eso indica que afirmar que María jamás pecó es una blasfemia. Él dice: y en primer lugar, es una locura blasfema decir que el hombre es sin pecado,
que nadie puede ser, sino solo el único mediador entre Dios y hombres, el hombre Cristo Jesús, que fue concebido y nacido sin pecado. Todos los demás hombres que han nacido en el pecado original, se sabe que llevan la marca de la transgresión de Adán, incluso cuando están sin pecado real, según la palabra del profeta, porque aquí fui concebido en iniquidad, y en pecado mi madre me dio a luz. Y bueno, mi gente, las evidencias de que estos hombres dijeron una verdad que desmiente todo dogma imaginario es abrumadora, o sea que lo diga un solo papa no pasa nada, pero que lo digan 7 papas eso sí que es una evidencia contundente que solo un ciego seguiría defendiendo lo indefendible. Déjenme saber qué piensan ustedes y suscríbanse a nuestro canal.